tienen sus fondos. Padre bueno que estás en los cielos, gracias, porque eres bueno para siempre es tu misericordia. En esta hora te invitamos, Señor, para que tu Espíritu Santo nos hable, para que tu Espíritu Santo nos toque y para que tu Espíritu Santo nos selle para vida eterna. Permítenos, Señor, entrarnos en tu palabra, que podamos comprenderte, que podamos alcanzar sabiduría para la salvación por la fe que es en Cristo Jesús. Gracias por esta noche, gracias por estos hermanos y permítenos, Señor, encontrarnos más. En el nombre de Jesús. Amén. Como pudieron ver en el post que Joan les mandó, estaremos hablando acerca de la fe. Y antes de hablar de ello, quisiera contarles una historia. Hubo un gran misionero que fue a la China, el líder Hudson Taylor, y en uno de sus viajes a China como misionero, él se fue en un barco de velas. Estos barcos que aparecen ahí en las películas, bueno, no sé si alguno de ustedes vio, quizás Piratas del Caribe, esas películas extrañas, no sé si ustedes la han visto, pero bueno, el tema es que en esos barcos las velas son movidas en la dirección del viento y a su vez entonces impulsa el barco. El líder se presenta en uno de estos barcos y bueno, va camino a China. De repente, mientras está durmiendo, le tocan la puerta y al tocar la puerta es el capitán que está allá adelante y le dice, estimado, tenemos un problema y es que no tenemos viento, no tenemos nada de viento y estamos a punto de chocar o atracar en una isla que está llena de caníbales, de personas que si nosotros atracamos ahí, pues simplemente no podremos vivir ni un día. Entonces Hudson le dice, ¿y usted qué quiere que yo haga? Entonces le dice, bueno, me dijeron que tú eres cristiano, así que yo te voy a pedir que ores por nosotros. Y él le dijo, no hay problema, yo oro por ustedes. Ahora bien, usted tiene que ir ahora mismo y direccionar las velas en el sentido que nosotros queremos ir. Y él dice, pero eso es totalmente incongruente. O sea, yo no puedo ir a poner las velas cuando no tengo viento. Cualquier de mi tripulación que vea esto va a decir, pero por Dios, ¿qué está haciendo el capitán? Usted no está poniendo en práctica los conocimientos que usted sabe acerca de la navegación. No puedo hacer eso. Yo le digo, mire, yo voy a orar, pero vaya usted y ponga las velas porque va a venir viento. En medio de la desesperación, entonces él convence al capitán y bueno, el capitán fue y puso las velas. Resulta que Hudson empezó a orar y duró 45 minutos orando. A los 45 minutos, entonces vuelve el capitán, toca la puerta y le dice, Hudson, debes salir. Y dice, ¿qué pasó? Tenemos tanto viento que necesitamos a todos los hombres posibles para que vengan y nos ayuden. 20 necesitamos, no sabemos qué hacer con el viento. Y gloria a Dios por este gran milagro. Lo cierto es que Hudson exigió una prueba de la fe que ellos tenían al pedirle que oraran. Hudson les dijo, no hay problema, Dios nos va a ayudar, pero debemos actuar como que ya Dios lo hizo. Debemos actuar como que estamos confiados de que Dios lo hizo. Y eso, mis queridos, se llama fe. La palabra de Dios define la palabra fe en Hebreos capítulo 11, versículo 1, como la certeza de lo que se espera y la convicción de lo que no se ve. Si nosotros agarramos ese versículo, agarramos algunas palabras claves del mismo, podremos tener un significado, un conocimiento un poquito más amplio del mismo. Si agarramos, por ejemplo, la primera palabra, que es fe, que se encuentra en Hebreos capítulo 11, versículo 1, y agarramos la raíz griega, usted va a algún diccionario o comentario bíblico, se dará cuenta que desciende de una palabra que en griego se pronuncia como pistis. Y pistis, traducido al español, no es más que una esperanza, confianza, fidelidad, una conducta fiel. Es decir, la persona que tiene fe tiene una conducta hacia algo. En este caso, hacia algo que no conoce, hacia algo que no ve. Tenemos una segunda palabra y es la certeza. Si de igual manera descomponemos la certeza en su palabra o raíz griega, nos daremos cuenta que desciende de una palabra que se pronuncia hipóstasis. Y hipóstasis tiene distintos significados cuando lo traducimos. Puede ser naturaleza sustancial,
esencia, algo real, garantía o seguridad confiable. Es decir, la certeza de lo que se espera es porque yo estoy convencido, estoy seguro, estoy confiado de eso que yo no estoy viendo. De hecho, en algunos textos antiguos, la palabra hipóstasis también servía para hablar de títulos de propiedad. No sé si algunos de ustedes tienen propiedades con títulos. En nuestro país es sumamente difícil sacar un título. De hecho, estoy en un proceso y es sumamente caro y difícil. Y lamentablemente el que no tiene título no tiene nada. Porque el título es lo que le da el derecho a tener, a poseer esa propiedad. En ese sentido, la palabra certeza tiene que ver con poseer los títulos de propiedad. Por lo tanto, si mezclamos el significado de la palabra certeza o esta traducción de la palabra certeza a la fe, lo que estamos diciendo es que cuando yo tengo fe, yo tengo una certeza, o sea, tengo los títulos de propiedad que me dan el derecho a acceder a ellos. En este caso, a las bendiciones de Dios, al amor de Dios, a la gracia de Dios, a los milagros. Y por último, tenemos la palabra convicción. La palabra convicción también desciende de una raíz griega que se pronuncia elegios. Y en este caso tiene que ver con pruebas o argumentos. Es decir, no es que solamente yo tengo los títulos de propiedad. No es que solamente yo tengo una conducta hacia algo en lo que yo creo, sino que también yo tengo la suficiente prueba, los suficientes argumentos para apostar por ello y decir que eso es cierto, que eso es real. Es decir, yo tengo la confianza, tengo las pruebas, tengo los argumentos de que Dios me ama, de que Dios me cuida, de que Dios está pendiente de mí, de que Dios me bendice. Tengo la prueba y la certeza de que Dios es real y que Dios quiere salvarme. Eso, mi querido, es fe. Si vamos, ligamos el significado de la palabra fe un poquito con la ciencia, nos daremos cuenta que la fe siempre ha estado, digamos, en contraposición a la ciencia. De hecho, el gran psiquiatra, neurólogo y filósofo austríaco vienés, Viktor Frankl, mencionaba que al estudiar el ser humano, no podemos desligarlo de esa dimensión espiritual que tiene. No podemos desligarlo de ese sentido, de esa creencia en lo sobrenatural. Sus contemporáneos entendían que la conducta religiosa o espiritual era inclusive patológica. Entonces él decía, no podemos patologizar la fe. Eso es parte del ser humano. Y de hecho él escribió un ensayo titulado El hombre en busca de sentido, si mal no recuerdo, donde él explicaba que el ser humano busca darle sentido a su existencia. Es decir, no solamente se conforma con vivir, con tener una familia, con estar, sino que todo lo que hace es buscándole sentido a su vida. Y en ese buscar, entonces él definía que la fe era lo que le daba ese sentido a la vida. Esa creencia en lo sobrenatural, en lo distinto, en lo que está por encima del hombre, en lo que es la motivación primera del ser humano para hacer todo lo que hace. De hecho, si estudiamos un poco las civilizaciones antiguas, podemos darnos cuenta que es cierto. O sea, por ejemplo, cuando yo estudiaba en el bachillerato, que hablábamos de la historia de las civilizaciones, estudiábamos a los griegos, por ejemplo. Los griegos, en sus creencias religiosas, estaba lo que se conoce como mitología griega. ¿Qué es esto? Bueno, una serie de mitos, creencias populares que tenían los griegos para explicar lo inexplicable, para entender lo que no se podía discernir a simple vista, para explicar aquello que no entendía. Y entonces de esta mitología se derivaban el sinnúmero de dioses, o sea, el panteón de dioses griegos. Por ejemplo, Zeus, el padre de todos los dioses. Tenemos ahí, por ejemplo, a Poseidón. Poseidón, el dios de los mares y la tierra. Bueno, hay muchísimas películas que hablan de ello. Espero que ustedes como cristianos no estén viendo películas que no deban, sino que todo lo que vean sea para la gloria de Dios. Pero bueno, tenemos también a Ares, el dios de la guerra. Teníamos también a Afrodita, la diosa del amor y la sensualidad. Y lo interesante del caso no era solamente la creencia en el Dios, sino que el comportamiento de ese Dios
derivaba en consecuencias que se veían en la naturaleza. Por ejemplo, un barco navegando, las olas estaban fuertes, no podían pescar, no podían nadar, no podían hacer nada, pues se lo atribuían a que probablemente había algo relacionado con el dios Poseidón que les impedía dominar el mar. Esto me recuerda, por ejemplo, cuando Jesucristo calma la tempestad. Ellos dicen, pero wow, ¿quién es este que hasta el viento y el mar me obedecen? Para los judíos, el mar era el lugar donde Satanás ejercía su poder. Al ver ellos que Jesucristo puede calmar la tempestad, puede calmar el dominio de Satanás, ellos dicen, pero ¿quién será este hombre que puede dominar a Satanás? Por la creencia popular. Tenemos también a los egipcios. Los egipcios eran practicantes del embalsamamiento de los cadáveres. El embalsamamiento no era más que extraer los órganos internos de los cadáveres con el fin de preservar el cuerpo y que no se pudiera. Esto con el propósito de que cuando el faraón, que era embalsamado, o el cortesano distinguido, pues fuera a su otra vida, pues entonces se fuera con un cuerpo bien y era enterrado inclusive con riquezas para que se la llevara a su otra vida. Y finalmente también están el hinduismo, el budismo, que creen en la reencarnación. En fin, a través de la historia, la creencia religiosa, la creencia en lo sobrenatural, en aquello que no se puede ver, pero que se trata de explicar, o aquello en lo que el ser humano se convence, es lo que le da sentido a su vida. Y nosotros, como adventistas del séptimo día, comprendemos que Dios es el que le da sentido a nuestra vida. Por eso nosotros creemos en Él. Por eso tenemos fe en Él, porque Él nos ama, Él nos cuida, Él murió por nosotros y viene por segunda vez. Sin embargo, el cristiano moderno no tiene fe. La palabra de Dios establece que sin fe es imposible agradar a Dios. Y nosotros estamos buscando a Dios. La Biblia dice que cualquiera que le busca, que se acerca a Él, debe creer que Él existe. Pero nosotros no creemos en Dios. No creemos en Dios porque cuando vienen los problemas a nuestra vida, cuando nosotros estamos como cristianos pasando por una crisis económica, por ejemplo, en lo que menos pensamos es en Dios. Cuando estamos pasando por una crisis emocional, algún problema en las familias, en los matrimonios aquí representados, no tenemos fe en Dios. Nosotros que somos jóvenes, y Oliver, no sé si recordará, cuando estamos en la universidad, muchas veces yo no tomaba materias los sábados. Y ese choque, ese tranque que produce en el adventista cuando está en la universidad, que debe tomar una materia, porque si no se va a atrasar, eso le genera angustia, nos genera incomodidad. Y en ese momento, muchos de nosotros, en lo último que pensamos, es que tenemos un Dios que todo lo puede. Y lo primero que pensamos es, bueno, voy a tener que tomarla. ¿Qué voy a hacer? No sé qué hacer, porque nosotros no tenemos fe. Esto me recuerda, por ejemplo, segundo del libro de los Reyes, capítulo 6, versículo 16. Tenemos a Eliseo con su criado Giesi. Estaban allá en la casa tranquilos, de repente el rey de Siria manda todo un ejército de carros y caballos para prenderlos y llevárselos. Y cuando el criado sale y ve toda esta gente en el valle, dice, pero mi señor, aquí se acabó este asunto. Aquí acaba este negocio. Porque mire cómo están todos estos ejércitos enemigos rodeándonos. Y el rey y Eliseo le dice, mi hijo, tranquilo, no te preocupes. Pero ¿y cómo tú quieres que no me preocupe? Porque estoy viendo el ejército enemigo que está devorándome, que está delante de mí. Y Eliseo le dice, no te preocupes. Lo mismo pasa con nosotros. Tenemos el problema, tenemos el obstáculo espiritual enfrente de nosotros. Y lo primero que pensamos es que estamos perdidos. Y Eliseo le dice entonces, tranquilo. Y ora al Señor. Y en medio del problema, Eliseo ora y le dice, Señor, ábrele los ojos a este hombre. Y cuando el criado entonces le abren los ojos y ve toda la montaña alrededor, un grupo de ángeles, un ejército celestial está presto a defenderlos, y más eran los que estaban con Eliseo y su criado que los que estaban con el enemigo. Porque déjame decirte, mi querido, el ángel de Jehová acampa alrededor de los que le temen y los defiende. Solamente debes de... Pero también hay otro episodio que me encanta cuando hablo de la fe, y es la resurrección de Lázaro.
Juan capítulo 11 narra que Jesucristo va, quiere resucitar a Lázaro. Bueno, dicen, abran la piedra y Marta, la hermana, dice, pero Jesucristo, Señor, mira, si tú hubieses estado aquí, él no se muere. Pero ya ese hombre hiede. Ya no hay forma de que nosotros podamos ver a ese hombre. O sea, tranquilo, yo sé que tú tienes buenas intenciones, vamos a llorarlo tranquilo. Y Jesucristo, yo me imagino que Jesucristo hasta se molestó. Y le dijo, Marta, mi hija, si tú crees, verás la gloria de Dios. Si tú crees, mi querido joven de la Romana, verás la gloria de Dios. Si tú crees que Dios puede librarte de tu tentación, verás la gloria de Dios. Si tú crees que Dios tiene poder para darte la victoria sobre el enemigo, verás la gloria de Dios. Si tú crees que Dios tiene poder para darte esa fortaleza que necesitas para vencer al enemigo, vencer los obstáculos, conseguir el trabajo, conseguirte la novia, vencer en la universidad, vencer en ese trabajo, verás la gloria de Dios. Y por último, quiero detenerme en un episodio que se encuentra en Mateo capítulo 17. Mateo capítulo 17, si tienes tu Biblia, busca a partir del versículo 14 conmigo. Dice la palabra de Dios. ¿Dónde ustedes están todos? Cuando llegaron a donde estaba la gente, se le acercó un hombre que se arrodilló delante de él, diciendo, Señor, ten misericordia de mi hijo, que es lunático y sufre muchísimo, porque muchas veces cae en el fuego y muchas en el agua. Lo he traído a tus discípulos, pero no lo han podido sanar. Note usted, el muchacho tenía un problema, lo traen donde los discípulos y ellos no pueden sanar. Respondiendo Jesús le dijo, generación incrédula, ¿hasta cuándo de estar con vosotros? ¿Hasta cuándo se de soportar? Traédmelo acá. Versículo 18. Entonces Jesús reprendió al demonio, o sea, el muchacho estaba endemoniado. Salió del muchacho y este quedó sano desde aquella hora. Se le acercaron entonces los discípulos a Jesús y le preguntaron aparte, ¿por qué nosotros no pudimos echarlo fuera? Y Jesucristo les dijo, por vuestra poca fe. De cierto os digo que si tenéis fe como un grano de mostaza, diréis a este monte, pásate de aquí a allá y se pasará, y nada os será imposible. Note usted, o sea, estamos en una situación donde hay un endemoniado, lo llevan donde los discípulos de Jesús, los cuales ya habían recibido la orden de Jesucristo de expulsar demonios, y ellos entonces cuando tratan de expulsar el demonio no pueden. Y cuando le preguntan a Jesucristo, Señor, ¿y por qué nosotros no pudimos echar fuera el demonio? Él les dice, porque no tuvieron mucha fe, o sea, porque tenían una falta de fe. Note usted, no pudieron expulsar el demonio por su falta de fe. La razón por la que no tienes la victoria en tu vida espiritual es la misma de los discípulos. Es porque tú, mi querido, no tienes fe. Pero hay algo interesante. Jesucristo le dice que no tienen fe. ¿Me doy a entender? Pero más adelante, en el versículo 21, él dice, si tuvieseis fe como un grano de mostaza, no habría nada imposible para ustedes. Ese texto, y aprovecho y pongo en práctica los conocimientos que hemos adquirido en el trimestre sobre el estudio de la Biblia, el trimestre pasado. Ese texto, cuando nosotros lo leemos, entendemos que la fe que el Señor quiere que nosotros tengamos es una fe que sea tan pequeña, al menos como un grano de mostaza. O sea, es como nosotros nos sentimos como que, oye, yo no tengo fe, pero o sea, yo no tengo ni una pizca de fe, porque ni siquiera la tengo como un grano de mostaza. Es lo que nosotros pensamos y a la vez decimos, oye, si tuvieses fe al menos como un granito de mostaza, podrías decir a la montaña que se mueva. Pero déjenme decir, capítulo 13 del libro de Mateo, Jesucristo compara el reino de los cielos como un grano de mostaza. Él dice que el reino de los cielos es como una semilla de mostaza que se siembra, pero que más adelante, dice la palabra de Dios, ese árbol crece y se hace más grande que todos los árboles del campo y sirven sus ramas para los pajaritos y para cobijar todo. O sea, el reino de los cielos empieza como un granito de mostaza, pero crece como un árbol más grande que todos los que están en el jardín. Quiere decir, mi querido, que no es que solamente tiene que ser una fe como un grano de mostaza, sino una fe que, sembrado como el grano de mostaza, crezca por encima de los demás. O sea, cuando Jesucristo dice que nosotros no tenemos fe, que
los discípulos no pudieron expulsarlo por su falta de fe, es porque no tuvieron nada de fe, su fe fue muy pequeña, ni siquiera como el grano de mostaza. Pero ¿dónde quiero llegar? Para no darle tanta vuelta. Al final del versículo 22 de Mateo capítulo 17, Jesucristo dice, este tipo de demonio se vence con ayuno y oración. Versículo 20, Jesucristo les dice, si tuvierais fe como un grano de mostaza, diríais a la montaña, perdón, versículo 20, Jesucristo les dice, no pudieron expulsarlo porque no tenían fe. Versículo 21, si tuvierais fe como un grano de mostaza, pues le dirían a la montaña que se mueva. Y luego le dice al final, este tipo de demonio se vence con ayuda y oración. ¿Dónde está el key del asunto? La fe que Jesucristo quería que los discípulos tuvieran era una fe reforzada con el ayuno y la oración. Era un tipo de fe más fuerte que simplemente creer en Dios. Porque muchos de nosotros estamos hoy aquí en la iglesia, somos miembros de esta sociedad de jóvenes y creemos en Dios. O sea, nosotros creemos en Dios. Creemos que Dios existe, que Dios nos ama, que Dios nos bendice. Pero la fe que tenemos no es suficiente para vencer nuestros demonios. La fe que tenemos no es suficiente para nosotros vencer al enemigo. La fe que tenemos no es suficiente para caminar adelante en medio del mar, porque no conocemos a Dios, mi querido. Porque no tenemos una fe que nos ayude a estar más cerca de Dios. Solamente creemos en Él por convicción generacional. Me enseñaron que Dios me ama, me enseñaron que Dios existe, pero en el momento que me quitas el confort, el enemigo se para delante de mí y mira, no hay Dios. Pero la fe que Dios quiere que nosotros tengamos es una fe que cual grano de mostaza crezca. ¿Y cómo crece la fe? Con el ayuno y la oración. La fe que tú necesitas para vencer al enemigo es una fe alimentada con el ayuno y la oración. Y le agregamos algo más, Romanos capítulo 10, versículo 17. La fe viene por el oír la palabra de Dios. Si nosotros no oramos, si nosotros no ayunamos, si nosotros no buscamos la palabra de Dios, no podremos tener una fe tal que expulse los demonios. No podremos tener una fe tal que nos dé la victoria sobre el enemigo. No podremos vencer nuestros obstáculos espirituales. Sin embargo, cuando cada día de mañana tú buscas la presencia de Dios, cuando cada día te levantas y oras, te encomiendas a Jehová tu Dios, estableces un programa de ayuno constante y oración. Cuando te levantas en la mañana y tu vida espiritual se nutre de la palabra, tú estás ejercitando la fe, mi querido. Y ese día, cuando estás ejercitando la fe, el enemigo viene y toca tu puerta y tú tendrás todo el poder del cielo a tu favor. Todo el poder del cielo para decirle al enemigo, vete, y él se va a ir. Esa montaña que te está impidiendo avanzar, en el nombre de Jesús, con esa fe alimentada con el ayuno y la oración, con la palabra de Dios, podrás moverla. Y déjame decirte, recuerda esto muy bien, mi querido. Si tú crees en el Señor Jesucristo, si estudias su palabra, si ayunas y oras, si buscas al Señor, al igual que Marta, verás la gloria de Dios. Que Dios te bendiga mucho en esta noche. Esperamos que puedas buscar al Señor, que puedas ejercitar tu fe, puedas orar, que estudies la Biblia, mi hermano, que eso no te va a hacer mal. Búscale cada día y ejercita tu fe en el Señor. Te invito a que oremos. Allí donde estás, cierra tus ojos. Padre que estás en los cielos, gracias, porque eres bueno y para siempre tu misericordia. Gracias porque nos permitiste compartir tu palabra, Señor. Gracias por esos jóvenes de la Romana que te buscan. Mira sus vidas espirituales, Señor. Mira, Dios, como muchos de ellos atraviesan por luchas y problemas. Pero en el nombre de Jesús, dale la victoria. Dales una fe capaz de vencer a los demonios, Señor. Una fe, oh Dios, fuerte, que cual grano de mostaza crezca cada día y sea el árbol más grande de todo el jardín. Que ellos puedan orar, Dios, que puedan ayunar, Padre Celestial, que puedan estudiar tu palabra y que así puedan ver la gloria de Dios. En el nombre de Jesús. Amén. Que Dios pueda bendecir.